¿Qué tal? Bienvenidos a la mesa de periodistas. Esta semana los titulares de la prensa internacional retomaron el crematorio clandestino en Jalisco. Pero si revisamos, en los últimos años los desaparecidos se cuentan por cientos de miles y la operación de centros de exterminio brotan por decenas en todos los estados, en todos los gobiernos, el de hoy, el anterior, el del PRI, el del PAN, y no ha pasado nada. ¿México se quedó sin alma? ¿O cómo explicamos la falta de sensibilidad de las autoridades para procurar la justicia? Le doy la bienvenida a este programa, como siempre, con mucho gusto, a Óscar Valderas, periodista experto en temas de seguridad, que ha hecho una radiografía estupenda de estos datos. Bienvenido. Yoli, qué gusto saludarte. Buenas tardes, Salvador. Y Salvador Frausto, director de investigación de Milenio, que también tiene incluso mapeado con algunos datos interesantes esta situación. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenido, Salvador. Gracias, Joel y Óscar. Un gusto conversar con ustedes. ¿Cómo explicamos esta barbarie, Salvador? Bueno, pues me parece que es de verdad un asunto que de vez en vez vuelve a salir a la luz y que no debe dejarnos nunca sin una reacción de conmiseración y de preocupación para con las víctimas. Me parece que hay dos lecturas. Por una parte, el crimen organizado cada vez más encuentra en la desaparición de la gente que ellos reclutan de diversas maneras para ocultar o tratar de ocultar muchos de los homicidios o la cantidad de gente que ellos tienen trabajando para sus filas. Y por otra parte, del lado del gobierno, o los gobiernos federales, estatales y municipales, que en la complicidad con los grupos criminales han encontrado también una manera en la que no se meten a fondo a tratar de resolverlo, en primer lugar por esa complicidad que hay entre autoridades políticas y criminales, y por otra parte por lo que se ha subrayado insistentemente, que es finalmente a más desaparecidos, menos datos de homicidios. Entonces, los desaparecidos y los campos de exterminio quedan en ese lugar en medio en el cual nunca hay la suficiente fuerza para atacarlos, de tal suerte que la lucha de las mamás buscadoras es la lucha más incómoda de nuestro tiempo, tanto para los políticos como para los narcotraficantes. Estas son las heroínas de nuestro tiempo, las madres buscadoras que perdieron el miedo y que están visibilizando estas atrocidades que no dejan de pasar desde hace muchísimos años, Joel. Óscar, desde tu óptica, vemos varios rastros literal de barbarie, de terror, cosas inexplicables. ¿Cómo explicamos, no solamente a los mexicanos, porque hay un interés internacional sobre lo que se está viviendo en territorio mexicano? Yo creo que las dos dimensiones que da Salvador me parece que son las correctas. Por un lado, vemos una sofisticación cada vez mayor del crimen organizado. Pienso, por ejemplo, que en 2009, cuando conocimos a Santiago Meza López, el pozolero de Tijuana, veíamos una manera de disolver cuerpos en la cual era básicamente un método artesanal. Era una cubeta con sosa cáustica y ahí él disolvía los cuerpos de la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Tijuana de manera casi empírica. Y hoy vemos, por ejemplo, en este campo de exterminio del Rancho Izaguirre, una sofisticación, es casi la industrialización. Vemos hornos crematorios que responden más bien a necesidades industriales, hornos que queman a más de 1000 grados centígrados y que no dejan ningún tipo de rastro genético. Y eso te habla de cómo han avanzado los grupos del crimen organizado comparado con lo poco que han avanzado las corporaciones policíacas. Por otro lado, si uno observa la ubicación del Rancho Izaguirre, uno tiene que preguntarse cómo es posible que ninguna autoridad conociera de esto que estaba pasando. Sí. A 40 minutos de Guadalajara, pero a 3 kilómetros de una base de la Guardia Nacional y a 1.8 kilómetros de una base de la Policía Municipal. Es poco probable, yo te diría casi imposible, que la autoridad no conociera este tipo de instalaciones. Y yo aquí abro dos hipótesis.
Uno, la más segura, la complicidad, que evidentemente existe a un nivel muy profundo en Jalisco, con el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el crimen organizado de mayor expansión de los últimos 18 años. Pero por otro lado, también la posibilidad de que haya autoridades que no quieran investigar este tipo de instalaciones porque simplemente no les da el presupuesto. Y aquí te quiero comentar algo, Yoli. Yo he hablado en los últimos 12, 14 horas con varias personas, servidores públicos a nivel municipal y estatal, y me dicen, en muchos casos no nos conviene intervenir en las pistas que nos dan las madres buscadoras porque el desgaste económico de intervenir en una fosa clandestina es tan grande que se nos va prácticamente a la mitad del presupuesto del municipio de un año en hacer una búsqueda exhaustiva. Entonces estamos hablando de dos grandes problemas. Uno, la complicidad y otro, la omisión del Estado. Muy interesante, pero a ver, los dos mencionan la responsabilidad desde lo local hasta lo federal. El presidente municipal, el Ministerio Público, el fiscal, el gobernador. ¿Son omisos? ¿Son cómplices? ¿Son ineptos? ¿Qué son para ti, Óscar? Son las dos cosas. A ver, me parece que la omisión puede ser cómplice. Hay una omisión en la que yo conozco que efectivamente hay un lugar que tiene todas las características del crimen organizado. Por ejemplo, que llegan a horas de madrugada varios comandos con camionetas con personas armadas que ingresan personas que no sabemos quiénes son. Luego que tienen actividades extrañas donde se escuchan disparos y además hay una pira constante como fue el crematorio que estaba funcionando 24 horas en una condición absolutamente inusual. Tercero, que es un rancho en el que no hay una gran densidad de actividad, es decir, no es un salón de fiestas al que llegue mucha gente, es un rancho que en teoría simplemente tiene un uso de suelo habitacional que obligaría, por estas condiciones mínimas de sospecha, en las condiciones de Jalisco, donde hay un cártel que domina gran parte del territorio, a investigar. Y si eso no lo hace una investigación, tienes que ir entonces a la omisión cómplice, en la cual simplemente yo soy un facilitador del crimen organizado en la medida en la que yo permito que exista, yo no me asomo y simplemente me ocupo de otra cosa. Y aquí hay algo que nos ha hecho mucho daño, esta falsa idea de la división entre poderes en cuanto al ataque al crimen organizado, porque muchos presidentes municipales y muchos gobernadores se escudan con la idea de que el narcotráfico es un delito del fuero federal para decir esto le corresponde a la Fiscalía General de la República, cuando la Constitución claramente dice que no hay atribuciones exclusivas, hay atribuciones divididas y compartidas. En ese sentido quiero decir que una policía municipal no está impedida de combatir el crimen organizado, está obligada a colaborar con la federación, no a hacerse de la vista gorda. Pero claro, para muchos es muy sencillo decir, yo no veo nada y no participo. Y en esa omisión se va la vida de miles de inocentes. Salvador, te planteo la misma pregunta, porque hemos escuchado, eso no fue en mi administración, fue del gobernador pasado. También es cierto lo que dice Óscar. Por un lado, a lo mejor no tienen los recursos, pero por otro lado también el golpe político de que en tu entidad esté pasando esto. Muchos se lavan las manos y dicen, eso no pasa aquí. Yo, Eli, coincido plenamente con Óscar Valderas, que además ha cubierto como pocos ese tema en distintos medios, entre ellos en Milenio y en Dominga, relatando cómo es la manera en la que han aventurado métodos tremendos para reclutar, para entrenar, para ejecutar, para poner a su servicio, y que hay una complicidad de todos los niveles de gobierno en muchas ocasiones, en otras hay una ineficiencia, ineficacia gubernamental brutal, hay falta de presupuesto, y también pues eso nos lleva a la narrativa política donde queda siempre el tema de los desaparecidos y de los campos de exterminio y entrenamiento que lanzan o que tienen los cárteles de las drogas. Ya lo vimos, si recuerdas, Joeli, como cerca de la elección presidencial y para la jefatura de gobierno de este año, hubo una de las principales madres buscadoras ligada o que simpatizaba o simpatiza con Xochitl Gálvez, diciendo, aquí hay un campo de exterminio, aquí hay un cementerio clandestino, unos días antes de las elecciones. Me parece que no es la culpa de la madre activista, sino la información política que le acercaron los simpatizantes
de los panistas que le acercaban información falsa, en este caso a la madre buscadora, y el PAN sobre todo ha lucrado políticamente y lo sigue haciendo con esta información, al igual que está ocurriendo ahora al ponerle tintes partidistas, que si es culpa del Movimiento Ciudadano, que si es culpa del gobierno federal. Es decir, sacar raja política es un asunto en el que desafortunadamente se han metido las madres buscadoras, que además, pues ellas responden a quienes las apoyen, a quienes les den información. Su interés último, final, necesario de vida es de encontrar a sus desaparecidos. Pero los partidos políticos y sobre todo los políticos más mezquinos de nuestro país están haciendo de este fenómeno social y político lamentabilísimo una escaparate de guerra política que no tiene perdón. Ahora, ¿qué están haciendo las madres que sí encuentran muertos y vivos, que es el colmo, Oscar? Digo, qué bueno, pero al final, ¿qué están haciendo, no? Bueno, están haciendo sin duda la tarea que el Estado no quiere o no puede hacer en muchos casos. Hoy, por ejemplo, la verdad es que los grandes expertas forenses de este país son las madres buscadoras y han generado una cantidad de literatura científica que uno de verdad tiene que admirarlas y no hacer otra cosa más que leerlas. Estaba leyendo hace poco un informe que se llama La naturaleza habla, en la cual las madres han contado cómo incluso la manera en la que el viento sopla en ciertos municipios de Coahuila, por ejemplo, en el campo de exterminio de Patrocinio, les indica dónde podría haber fosas clandestinas. Es decir, estamos hablando de que hay un porcentaje mínimo de este país que debería estar, por la edad y por el perfil de las madres buscadoras, jubilándose con sus nietos y está haciendo un trabajo que no hacen las autoridades. Las madres buscadoras, por ejemplo, y esto lo registré en Nuevo León, están aprendiendo a volar drones porque no les da la fuerza por la edad que tienen para subir algunas escalpadas, y entonces con drones comienzan a identificar dónde están los campos de... Están haciendo el trabajo que nadie quiere hacer y son sin lugar a dudas, y aquí yo creo que Salvador y yo tenemos esta coincidencia, son la reserva moral de este México. Claro, el tema es si nos estamos quedando sin alma, sin corazón, porque a las madres buscadoras también las persiguen, las secuestran, las asesinan. Es el colmo de la impunidad. Con esto nos quedamos, vamos a la pausa en Mesa de Periodistas. Ya volvemos.
Seguimos en la mesa de periodistas. Hablábamos de la impunidad que se vive en México. Por un lado, autoridades que renunciaron a su obligación de garantizar la seguridad, pero también a garantizar la procuración de justicia, porque no solamente son los cientos de miles de desaparecidos, sino las familias, en este caso las madres buscadoras que a veces pierden la vida en estas circunstancias. Ahora, ¿a qué se atribuye que hayamos llegado a este nivel? La mezcla de grupos criminales y la operación en territorio están llevando a estos grupos a trazar este tipo de actividades donde si no hay cuerpos, pues no se cuentan entre los números de muertos. ¿O cómo llegamos hasta este punto, Salvador? Bueno, pues la competencia, como en cualquier industria, la competencia entre los grandes grupos criminales que hay en nuestro país los hace tener, bueno, por un lado, más mano de obra barata, tener sicarios, tener quienes procesen las drogas en laboratorios o quienes corten las drogas, o tener sicarios que ataquen a sus rivales o a los traidores. La dinámica de mercado en la que se han metido los grupos criminales en nuestro país, que además se han diversificado hacia muchas otras industrias, no solo el tráfico de drogas, sino el tráfico de migrantes, el tráfico de armas, la extorsión, etcétera, ha llevado a convertirlas en verdaderamente las empresas más poderosas de nuestro país. Y en esa competencia cruel y en esa competencia despiadada, han generado tanto dinero que tienen dinero para corromper autoridades municipales, estatales y federales. Esa línea, romperla, es una estrategia en la que vemos, o al menos yo veo con una muy buena señal, la estrategia que ha emprendido Omar García Harfuch de atacar el problema tanto en territorio, el ir personalmente junto con las autoridades correspondientes de Guardia Nacional, Ejército, Marina, a ciertos territorios muy conflictivos, a ciertos municipios estratégicos, los más conflictivos, a los estados prioritarios, y por otro lado, lanzar operativos como el operativo Enjambre, en el cual ataca a los políticos coludidos con los grupos criminales como el camino correcto, aunque aún insuficiente, en el cual las autoridades están avanzando. A mí me llama mucho la atención la gran cantidad de decomisos y los primeros signos de disminución en los crímenes en nuestra nación han pasado, digamos, de septiembre para acá. A grandes rasgos, los homicidios de 100 diarios a prácticamente poco más de 80 homicidios diarios en lo general en nuestro país, y en estados, salvo Guanajuato y algunas otras excepciones, que han logrado contener la violencia que se da entre los grupos criminales. Es decir, hay que diferenciar entre la inseguridad pura y dura de asaltos en las vías públicas o asalto en casas, con estas guerras, estas batallas que libran los grupos criminales, entre ellos, que es el gran baño de sangre que vemos en nuestro país. Y cerraría mi comentario diciendo, por esta última razón, es que, por ejemplo, la popularidad de Claudia Sheinbaum o de Andrés Manuel no baja a pesar de los grandes encontronazos entre grupos criminales, porque la ciudadanía los atribuye a los grupos criminales, no a los gobernantes federales. Oscar, te planteo la misma pregunta y agrego esto. Cuando una madre pierde a un hijo, nos narran, se nos acaba la vida, perdemos el corazón, el alma. Con tantos desaparecidos y con tantos muertos, México está perdiendo esa alma. ¿Por qué estamos normalizando como sociedad esto? Entiendo que no te puedes enfrentar a un criminal, pero hemos empezado a contarlos por decenas. Hablamos de centros de exterminio como si fuera algo normal. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué has encontrado en esas comunidades, en esas sociedades? Como bien decías, una madre que pierde ahí la vida, pero también si abrimos los ojos como sociedad, ¿qué nos está pasando? Bueno, yo creo que es el resultado de que somos una sociedad que consume mucho archivo digital. Es decir, yo no me explico la indignación de este campo de exterminio en Tochitlán, Jalisco, si no hubiéramos visto las imágenes de los zapatos, que nos recuerdan
las imágenes que vimos de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de Auschwitz. Somos una sociedad que si no ve, si no participa de la viralidad del dolor, no se compromete. Por ejemplo, yo tengo una teoría de por qué el caso de Ayotzinapa se volvió un caso mayúsculo y llegó incluso a convertirse en un tema de relevancia internacional. Y tiene que ver con la imagen que vimos 2 días después del crimen de este normalista que tenía el rostro desollado. Esa imagen terrible, que era una imagen que además era casi impublicable para los medios de comunicación porque mostraba una violencia extrema, movilizó. Y hoy Tochitlán nos moviliza justamente porque tenemos la imagen de los zapatos. Otros crímenes, otras tragedias, como por ejemplo el campo de exterminio de Patrocinio en Coahuila, o los campos de los campos de exterminio en Solecito, Veracruz, o incluso el que encontraron las madres recientemente en Reynosa, Tamaulipas, no tiene este componente de imagen. Y entonces no nos indigna tanto porque no tenemos una referencia. Creo que en este momento la viralidad, la imagen, pienso por ejemplo el caso de Devani, que fue uno de los emblemas del feminicidio que nos indignaron mucho porque había una fotografía de Devani en los últimos minutos de ella con vida, buscando un transporte a casa a la orilla de la carretera, es lo que hace que la sociedad se articule en la indignación. Y aquí creo que tenemos que avanzar justamente a que la indignación no depende de la imagen, del video, de la fotografía, y nos indigne a partir del dolor ajeno. Lo que estamos viendo en Tochitlán me parece que es además no solamente la pulpa del dolor, sino también una realidad terrible. Y es que el crimen organizado está viviendo en este momento una crisis dentro de ellos. Hoy ya no somos un país de 7 cárteles, sino un país de 250 brazos armados. Y cada uno de los brazos armados ejerce una violencia extrema para poder controlar sus pequeños territorios. Y esta violencia pasa porque cada uno de esos grupos pequeños tiene sus propios campos de exterminio, sus propios campos de adiestramiento, y son los que generan este gran dolor. Alejandro Ope, este gran analista de seguridad que lamentablemente ya falleció, que en paz descanse, hizo un modelo matemático para ubicar cuántas personas integraban el crimen organizado en México. Y el resultado de su cálculo matemático decía que el crimen organizado en México se integra por 175,000 personas. Y aquí quiero hacer pausa de este dato. 175,000 personas en un país de 130 millones de habitantes. En el último debate para ser jefe de gobierno, Salomón Chertorivsky, el nominado del Movimiento Ciudadano que perdió frente a Clara Brugada, dijo que la criminalidad de la Ciudad de México la integraban 20,000 personas. Entonces estamos hablando de un grupúsculo de criminales que como todo el tiempo están al borde de desaparición, están siempre acelerando sus movimientos de reclutamiento forzado. Por eso vemos que hay un esfuerzo todo el tiempo mayúsculo, intenso por reclutar cada vez más personas que deriva justamente en el hallazgo de cada vez más campos de exterminio. En la medida de que estos campos de exterminio dejen un registro fotográfico que nos indigne, que nos llegue, que podamos ligar a otras tragedias que conocemos perfectamente, es la medida en que nos vamos a movilizar. Y esto es el mejor ejemplo de lo que está pasando. Este sábado estamos convocados miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México y en muchos otros zócalos de bastantes ciudades a reclamar con zapatos, porque esa es la imagen que vimos, los zapatos. Insisto, esta es una sociedad que se está movilizando en el dolor a partir de la imagen. ¿Coincides, Salvador? Porque me vino a la cabeza la imagen donde dos jóvenes son puestos a pelear por criminales literalmente para salvar su vida. A mí me desata el escalofrío, evidentemente la indignación, la frustración, pero al final parece que no pasa nada porque siguen dándose a conocer estos datos. Sí, la sociedad de la imagen, como muy bien la describe Óscar Valderas, y que la vemos en estas imágenes que ya él describe en los zapatitos, en el rostro desollado de Ayotzinapa, el niño migrante muerto en unas playas. Es decir, la sociedad de la imagen desafortunadamente convive con una sociedad líquida, como lo han dicho varios teóricos de la modernidad y de la posmodernidad, como Bauman, en la cual todo lo que ocurre es líquido, se nos escurre de entre las manos, pronto lo olvidamos, pronto queda lejos del recuerdo inmediato y de la preocupación del ciudadano común, del ciudadano en el cual pronto se le va a olvidar esta imagen del campo de exterminio, así como nos impactó, recuerdan ustedes hace poco, el coche de la familia Levarón, Claro. baleado. Es decir,
olvidamos tan pronto que no hay manera en que haya una presión social constante frente a estos asuntos y que debería haber una mayor responsabilidad social a la par de la responsabilidad que ciertamente tienen nuestros gobernantes en Sí. todos los niveles de gobierno. Pero bueno, pues esa sociedad líquida es la que nos tocó vivir y habría que encontrar maneras, las personas que nos dedicamos al periodismo y a la comunicación, de hacer que estén más presentes las verdaderas causas, las causas más importantes que se discuten en nuestros países, y creo que una de ellas es el de las madres buscadoras, las grandes heroínas las grandes luchadoras sociales de nuestro tiempo. No debería aburrirnos su lucha como sociedad. Claro. Me queda un minuto para los dos. Muy breve su comentario. ¿Hay un antes y un después en la política de la presidenta Sheinbaum que vaya a ser un parteaguas para que estos números empiecen a desaparecer, estas prácticas empiecen a desaparecer? 40 segundos para ti, Salvador. No por este episodio, por lo mismo que dije antes, me parece que es una sociedad líquida, se va a olvidar este momento pronto y vendrán otros momentos trágicos que desafortunadamente ocupen la atención pública. Oscar. Coincido, no, aunque debería serlo. Y creo que debería serlo porque además el gran mal de nuestros tiempos no solamente tiene que ver con el homicidio, que se ha vuelto esta marca de los grandes expertos de seguridad como si fuera el lugar al que hay que acudir para reducir. Hay una marca que no nos hemos puesto como país y es combatir de manera frontal el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. En la medida en que combatamos ese delito, podemos comenzar a hablar de la disminución de horrores como Tenochtitlán. Entonces, desaparecidos, reclutamiento forzado, evidentemente, y los asesinatos. Y con esto nos quedamos. Es Oscar Valderas, periodista, experto en temas de seguridad. Gracias por estar con nosotros aquí en Mesa de Periodistas. Gracias, Yoli. Gracias, Salvador. Qué gusto. Salvador, también te agradezco. Salvador Frausto, director de investigación de Milenio. Gracias por acompañarnos aquí en la Mesa de Periodistas. Un gustazo. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta aquí la Mesa de Periodistas. Nos vemos la próxima.